Bien chicos, continuando con nuestro temario en razonamiento verbal, hoy vamos a hablar sobre la telaraña, esta estrategia, este organizador visual gráfico que nos va a servir a nosotros para organizar pues un texto, puede organizarse también con esto, un texto narrativo, una historia, podemos hacer también un texto informativo, todo lo que nosotros queramos vamos a poder organizar mediante la telaraña. ¿Y qué es, profesor, la telaraña? Pues la telaraña viene a ser pues un organizador gráfico que permite recoger datos, procesarlos, integrarlos, de manera que se pueda entender la relación que existe entre las categorías y subcategorías que lo conforman. Así como una tela de arañita, empezamos por el centro y poco a poco vamos tejiendo los demás o las demás categorías o subcategorías que van a conformarlo. Encontramos algunas características de la telaraña. Por ejemplo, es ideal para organizar información y analizar contenidos de un tema o narración. Dice que es jerárquica, o sea, mostrando una organización que va de lo general a lo particular. Ubica el concepto principal al centro, chicos, de una telaraña. Al centro va a estar pues el concepto principal. Y de ahí va a estar extendida las categorías y subcategorías que van a acompañar y dar detalle a mi texto. ¿Cómo y paso a paso vamos a lograr a construir una telaraña? Primero, chicos, tenemos que seleccionar un texto para elaborar mi telaraña y lo voy a leer atentamente. Recuerda que para hacer un organizador visual, no solamente la telaraña, sino que vamos a hacer hartos organizadores visuales, es importante que leamos bien el texto y, ¿qué más? Identifiquemos el concepto principal de lo que estamos leyendo y las categorías que vamos a analizar de la lectura. Punto 3. Vas a sintetizar las ideas del texto y relacionar las categorías. ¿Qué es sintetizar? Por ejemplo, vas a tener harto que hablar, sin embargo, lo vas a decir con palabras un poquito más específicas. A eso es sintetizar. ¿Correcto? Punto 4. Vas a jerarquizar y vas a graficar recién tu telaraña. Ten en cuenta que las categorías se ubicarán alrededor del concepto principal, así como una telaraña. Y luego vas a tener que escribir el concepto principal en el primer nivel, dentro del recuadro central. Así como hemos dicho, en una telaraña, en el punto centro vas a escribir tu concepto principal de lo que estamos hablando dentro de mi texto. ¿Ya? Y luego vas a relacionarlo con las categorías del segundo nivel. Y luego tenemos que identificar, tenemos que identificar las categorías que indiquen la información más detallada. O sea, ya existe un tercer nivel. Y finalmente, siempre chicos, cuando realices cualquier tipo de organizador visual, un resumen o lo que sea, es importante revisar y corregir tu ortografía y pues en este caso el orden de mi telaraña. A ver, ya que hemos aprendido cómo debemos construir, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo he leído sobre la contaminación y voy a poner en el punto central mi tema, que es la contaminación. De ahí voy a sacar algunas patitas y dentro de estas patitas pues son en acá se consideran la categoría de segundo nivel, que serían pues en este caso lo he colocado los tipos de contaminación, de agua, del sonido, del suelo, del aire o la contaminación térmica. Y dentro de esto, cada uno de estos vamos a jalar, pues vamos a extender mi telaraña y vamos a colocar pues algunos detalles o subcategorías después de esta categoría. Como es, pues la contaminación del agua se da gracias a los desagües de las fábricas. Ahora, contaminación del sonido, ruidos de autos, aviones, construcciones cercas, después contaminación sonora. Ahora, del suelo, gracias a la deforestación, ahora también el botar plásticos y otras cosas que puedo aumentar. Contaminación térmica. Tenemos pues los gases del efecto invernadero que hacen pues que un ambiente se caliente más. Y finalmente del aire pues tenemos incendios, chimeneas de las fábricas. Y así he formado una telaraña del tema de la contaminación.
Pero profesor, quisiéramos nosotros hacer algo leyendo. Adelante. Tenemos esta lectura que es pues una bonita fábula muy antigua que nos ha enseñado varias moralejas. Vamos. Durante el verano, la hormiga vio ocasión para rondar los campos y llenar su despensa de comida. La cigarra, descansando de la fatiga del sol, se burló del trabajo de la hormiga por no aprovechar el buen tiempo. Cuando llegó el invierno, la hormiga tenía bastante comida para saciarse. En cambio, la cigarra, que apenas tenía que comer, tuvo que pedirle a la hormiga comida. Esta respondió que si no hubiese sido tan perezosa y presuntuosa, no le haría falta el alimento. Entonces, chicos, es una fábula pequeñita, muy bonita para entender. Y pues vamos a crear una telaraña a partir de esta fábula. ¿De quiénes hemos leído? Hemos leído de la hormiga y la cigarra. Empezamos a trabajar algunas pequeñas telitas de araña. Y pues vamos a comenzar primero el ambiente. ¿Dónde se ocurre esto? ¿Dónde ocurre esta pequeña fábula? Profe, ocurre en un campo. Perfecto. Vamos, los personajes, ¿quiénes son? Ajá, la hormiga y la cigarra. Muy bien, ¿qué más podemos dar? Ah, profesor, la narración, la acción y tiempo. Si te has dado cuenta, lo que he puesto alrededor de la cigarra y la hormiga, o sea, de mi título general, son pues los elementos en sí de mi fábula. Vamos, el narrador. En este caso, la narración, chico, generalmente en las fábulas existe un narrador que relata pues los hechos acontecidos en tercera persona. Generalmente. ¿Por qué lo hacen en tercera persona? No estoy diciendo que siempre lo hagan, sino que generalmente lo hacen para que nosotros pues como lectores, o sea, como lectores, sí, vuelvo a decir, como lectores, nosotros saquemos una crítica de las actitudes y pues de lo que esté sucediendo con los personajes dentro de mi fábula. Por esa razón es que generalmente se narra, o bueno, en este caso se relata un hecho en tercera persona. Ahora, como punto de acción, en este caso se considera la acción principal pues que sucede en mi lectura, en este caso en mi fábula. Y pues que la hormiga reunió alimento y en el invierno no le faltó. Sin embargo, a la cigarra, como no reunió alimento, sí le faltó. Entonces es una acción principal que sucede en mi fábula. El tiempo, chicos, el tiempo generalmente en una fábula, o más que todo, siempre se relata lo que sucede en un orden cronológico. Por lo tanto, si es un orden cronológico, va a ser pues un tiempo lineal. ¿Qué es un orden cronológico? Que va a estar pasando pues en un inicio y va a tener un final sin haber pasado por ningún problema temporal. O sea que no ha habido saltos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que no ha habido saltos, sino se ha mantenido lineal la narración. Puede pasar en la mañana, luego de eso al mediodía, luego en la noche y en la amanecida. Entonces eso es lineal. No ha habido un salto temporal de que acá, de que se han ido a este lado, de que se han ido a este año, de que han recordado esto. No. Entonces, chicos, esos son los elementos de una fábula. Por lo tanto, lo hemos colocado dentro de mi telaraña y pues las respuestas que hemos hecho al final, que no están envueltas en una nubecita, la vamos a determinar categorías pues de tercer nivel o subcategorías de las categorías que ya hemos considerado. Profe, ¿podemos seguir practicando? Claro, tengo acá una lectura. Por ejemplo, Teseo ingresó al laberinto, cuyos caminos eran oscuros y tortuosos. A cada instante temía por su vida. En sus manos llevaba un ovillo que iba desenrollando poco a poco para reconocer el camino de retorno a la salida. En un rincón oscuro, una sombra amenazadora se movió. Vio próximo a él
los ojos de fuego y sintió que quemaba el rostro el calor de las narices jadeantes. El Minotauro, sediento de sangre, lo embestía. Los cuerpos forcejeaban. De pronto un alarido atravesó la noche. Entonces, en esta lectura, pues, encontramos una frase que para nosotros es un poco complicada. ¿Qué es tortuoso? Tortuoso viene a ser, pues, de aquel sitio que tiene varios lugares o varias avenidas, varias calles, es un poco enredoso. Eso es en sí un laberinto, pues, ¿no? Y profe, ¿qué es un alarido? Pues es un grito desesperante, ¿no? Un grito grande, fuerte. Entonces, chicos, desde acá de esta lecturita vamos a hablar y sacar una telaraña. ¿De qué hemos hablado? Teseo y el Minotauro. Vamos. Ambiente, ¿dónde se desarrolla? En el laberinto, ¿no es cierto? Hay un laberinto. ¿Cuáles son los personajes? Teseo y el Minotauro. Vamos, seguimos. Tenemos un narrador, tenemos una acción principal y un tiempo. El narrador siempre, no es siempre, sino casi siempre, chicos, es pues el relato se narra en tercera persona. La acción más importante que sucede acá es pues que Teseo lucha con el Minotauro, ¿no es cierto? Se forcejean, ¿no es cierto? Se están forcejeando. Y el tiempo es pues como no ha habido un salto temporal, nada de un problema que pues nos haga divagar mucho en nuestra lectura, pues esto ha sido lineal, cronológico, ¿no es cierto? Mientras caminaba se encontró con el Minotauro, forcejearon y luego pues terminó la noche. Y es pues un tiempo lineal. Bien chicos, entonces espero que lo pongas en práctica más adelante en varios textos que te puedas plantear y pues puedas practicar con lo que es la telaraña. Chicos, recordemos que este va a ser nuestro primer organizador visual que estamos aprendiendo. En el año escolar que vamos a continuar, vamos a aprender casi como 20 o 30 organizadores visuales en el área de razonamiento verbal. Por lo tanto, siempre atento a nuestros videos. Bien, espero tengas buen día, buena tarde, buena noche, según como estés viendo este video.